Saludos chicos, ¿cómo les va? Otra vez su amiga Dalis Alvarado. Seguimos con la historia de los límites. ¿Recuerdan? Rápido, a buscar lápiz, borradores, papel. Vamos a trabajar. ¿Qué nos toca en esta segunda parte de los límites? Vamos a trabajar un poquito límites más especiales. La semana pasada hubo un trabajo más bien algebraico. Hoy el trabajo algebraico se va a ver complementado con otros tipos de límite un poquito más especiales. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de límites laterales, límites infinitos, límites al infinito y límites de funciones trigonométricas. ¿Cuál es nuestro objetivo de aprendizaje? Vamos a analizar de forma intuitiva los límites. O sea, ese tipo de límites especiales vamos nuevamente a tratar de analizarlos de forma intuitiva. Además, vamos a ver un poquito, a profundizar lo que es el concepto de límite cuando los términos van en infinito o el mismo límite en sí va hacia el infinito. Pero antes de comenzar con esos detalles, vamos a recordar. El concepto de límite en la vida real significa un hasta aquí. Estoy al límite de mi paciencia, tengo hasta este tiempo para terminar mi ejercicio. Eso es un hasta aquí, eso es el concepto normal, común y corriente de límite. En matemáticas el concepto de límite se relaciona a dos situaciones. Un valor X que va a irse acercando a un valor A y una función f de x que lo que queremos saber es qué pasa con esa función a medida que x se va acercando a A. La pregunta es si f de x se va acercando a otro número L. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Hay alternativas para trabajar con nuestros límites. La primera opción fue la que vimos la semana pasada. ¿Cuál era? Teníamos que sustituir los valores que estaban cerca de x y había todo un trabajo algebraico. Recordemos que trabajamos adiciones, sustracciones, productos, multiplicaciones. Toda una serie de operaciones de forma algebraica. Sin embargo, no siempre se puede hacer ese trabajo. Las segundas opciones que vamos a ver hoy es que vamos a ver el comportamiento de las funciones cuando son funciones un poquito más especiales. Generalmente son funciones de tipo racional, o sea que tienen denominador, o de tipo irracional o como ya mencionamos al principio, las trigonométricas. Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Este fue el mismo ejemplo. ¿Recuerdan? Trabajamos con esa función que está allí, de x cuadrado sobre menos 1, sobre un x menos 1. ¿Qué hay que recordar aquí? Voy a hacerlo así rapiditito. Aquí, esta función, si yo la evalúo en 1, resulta que ella no está definida. ¿Por qué? Recuerden que simplemente yo voy a sustituir el valor de x por 1. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí rápidamente? Si usted observa, 1 menos 1 me va a dar 0. El denominador de una función no debe ser 0. ¿Por qué? Porque a eso es a lo que me refiero cuando yo digo no está definida. Porque hemos insistido muchas veces, y es importante que tengamos ese concepto claro. El denominador de esa función, por ser racional, jamás debe ser 0. Bueno, entonces recordemos, cuando tenemos situaciones así, lo primero que nos quejamos los profesores de matemáticas de nuestros estudiantes es que lo primero que dicen, no está definida en 1, entonces no tiene límite. Eso está totalmente equivocado. Y es lo que vamos a ver ahorita. Observemos. ¿Qué sucede? Fíjense, aquí puse una tabla. Vamos a tratar de analizar qué pasa con los términos cuando van hacia 1 por la derecha y hacia 1 por la izquierda. Decía
¿Qué necesito saber? ¿Qué pasa con estos valores cuando van a la izquierda de 1 y a la derecha de 1? No sé si lo logran ver en sus pantallas, pero la idea es que ustedes logren ver que hay unos valores que yo quiero que presten atención a ellos. No va a ser lo mismo de un lado ni del otro. Bien, vamos a ver qué pasa hacia la izquierda. Fíjense que está coloreado en verde. ¿Qué es lo que quiero observar? Los X, ¿por dónde vienen? Dice los que están a la izquierda de 1. A la izquierda de 1 van a estar todos los valores menores que 1. Son todos estos que están acá. A la izquierda de 1. Si ustedes observan en el eje horizontal, vamos acercándonos a 1. ¿Qué pasa con el eje vertical, el de las Y? Si ustedes observan, los valores se van acercando al 2. Y de hecho, cuando se hace la gráfica a la izquierda de la función, resulta que queda el 2 aquí. Y fíjense que no lo tengo rellenado, no lo tengo coloreado, a diferencia de los otros puntos que están en verde. Vamos a ver qué pasa a la derecha. Ahora coloqué los puntos en rosado. Y intentemos entonces hacer el mismo análisis. A la derecha de 1 son los números que son más grandes de 1. Son estos. ¿Y hacia dónde va la función? Nuevamente, si ustedes observan, va a acercarse al número 2. Finalmente, si nos fijamos en la función completa, ahora uní las dos gráficas. Si ustedes observan, al principio solo tenía los colores en verde y los colores en rosado por separado. Ahora en la gráfica los acabo de unir. ¿Qué pasa cuando los números vienen a la izquierda y a la derecha? En ambos casos llegan al número 1. ¿Qué pasa con el límite? En ambos casos, fíjense que hacia dónde llega, hacia el 2. Entonces, aunque la función no está definida en 1, que por eso insisto, no está coloreada al punto, la función sí tiene límite. ¿Qué es lo que estoy señalando en esta diapositiva? La función sí tiene límite, pero ahí hago el comentario, no es necesario que esté definida. Y por eso es que está el circulito aquí, sin rellenar. Entonces, que quede claro, este tipo de límites, haciendo ese análisis con más detalle, yo llego a esas conclusiones. La función no está definida, pero el límite sí existe. Sucede igual para todas las funciones, porque ahora existe la tentación de que usted piense de que todas las funciones trabajan igual y el límite pues es muy fácil de ver. Vamos a ver qué pasa. Esta jovencita que está aquí, que tengo en pantalla, se llama función a trozos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay dos renglones. La función está definida en dos partes, cuando x es menor que 3 y cuando x es mayor que 3. Y fíjense, nuevamente hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué pasa con los x cuando x tiende a 3 por la izquierda? Este signito de aquí no significa nada, no tiene relación con ninguna operación. Guarde relación con la dirección que llevan los valores de x. En este caso yo estoy considerando todos los valores que están a la izquierda de x. ¿Cuáles son? Los números que son más pequeños que x. Entonces, si ustedes ven, observan, los x van acercándose en el primer renglón de la tabla, van acercándose a 3 sin llegar a 3. En el segundo renglón, fíjense, todos van
llegando hacia dónde? 3.95, 3.99. O sea, van cercanos a 4. Pero nuevamente dejo sin rellenar ese 4. Y lo dejo sin rellenar porque no va a estar definida en 3. Y resulta que el límite que tiene es 4. Eso por el lado izquierdo. Veamos qué pasa con el lado derecho. El 3 por la derecha se marcan los valores que, como su nombre lo dice, van a ser mayores de 3, después del 3. ¿Y qué sucede? Ahora, si me doy cuenta aquí en la tabla, los números van hacia acá, van acercándose a 3 y fíjense hacia dónde va el f de x. Va hacia un número 5. Recuerden, en la plantilla anterior les dio a 4. Este da a 5. No dio lo mismo. Si no se entendió lo que acabo de decir, voy a ver si con la fusión de ambas lo entendemos mejor. Tengo la primera parte de la función, es lo que está en la gráfica en verde, y fíjense hacia dónde va el límite, hacia 4. La segunda parte de la función, que es el segundo renglón, y es lo que está coloreado en rosado, el límite de ese lado va a 5. En uno va a 4 y el otro va a 5. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Los resultados de esos límites son distintos. Y hay una observación importante que hacer en este caso. ¿Cuál es? Para que el límite exista, debe dar como resultado un único número. Y lo dice así voy a decirlo allí, voy a leerlo como está allí, porque es la definición, vamos a decir, muy elegantemente matemática. Para que el límite exista cuando la variable tiende a un número a, por la izquierda y por la derecha, que era lo que yo insistía en las diapositivas, la función tiende a adoptar un único valor. Ese valor que usted le da en el límite debe ser un solo número. ¿Y qué pasó en nuestro ejercicio? De un lado nos dio 4 y del otro nos da 5. Como no da el mismo resultado, entonces llegamos a la conclusión de que esa función que va por dos pedazos no existe. Eso es lo que se llama límite lateral. Ahora, ¿qué significa geométricamente hablando el concepto de límite? Porque hemos hablado mucho del concepto matemático. Pero el concepto geométrico a veces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa? Dice que la altura de la gráfica y igual f de x. Fíjense, esta es una gráfica cualquiera. Esta es una gráfica y igual a f de x. Ella, fíjense, ella se va a acercar a un L, mientras el valor de x se va a acercar a un número a. Entonces, hay dos situaciones que hay que estar muy pendientes. ¿Hacia dónde va x? Y les recuerdo, chicos, ¿quién era x? Son los elementos del dominio. ¿Quién es f de x? Son los elementos del codominio. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de cómo se conecta esa relación, los del dominio y hacia dónde va el codominio. Y hacia dónde va para que el límite exista, debe ir hacia un número L. Bien, vamos ahora sí a la definición matemática y oficial de los límites laterales. Si f de x se acerca más y más a un número L, cuando x se aproxima más y más a un número a, que era lo que yo les resaltaba hace un momento, por ambos lados, entonces el límite, se puede decir que el límite cuando f de x es L, cuando x tiende a. Y fíjense lo que está escrito aquí, que era lo que yo les decía hace un momento. Estos signos que llevan los numeritos los van a estar observando hoy. La A lo tiene positivo y esta A tiene un negativo.
Pareciera que estamos pensando que son signos de las letras. No son signos. Eso lo que quiere decir es que el número va a ir o bien por la derecha o bien por la izquierda. Pero para que el límite exista, los dos valores deben dar el único número L y entonces yo puedo asegurar que esto es cierto. De lo contrario, no puedo asegurar que el límite existe. Si eso no sucede, el límite no va a existir. Y fíjense lo que digo al final. El límite debe ser un número y debe ser único, o sea, no permite varios límites. Ahora, eso por el lado de los límites laterales. Si nos vamos por otro tipo de límites muy particulares, vamos a hablar ahorita de los límites infinitos. Profesora, ¿y eso qué es? Bueno, se refiere al comportamiento de las funciones cuando ellas crecen sin tope, o sea, sin límite. Profesora, ¿cómo así? Vamos a ver esta. Nuevamente tenemos x más 1 entre x. ¿Cuál es el denominador? X. Y fíjense, la función va a estar siendo evaluada en el denominador. Nos piden que calculemos el límite de esa función cuando x tiende a 0. Nuevamente caemos en la situación aquella de que en el denominador se va a hacer 0 y eso no debe ser. Y vamos a analizar un poquito. Cuando x se acerca a 0 por medio de valores negativos, ¿a quién se acerca f de x? Tengo una tabla puesta allí en la diapositiva. Vamos a ver si la observamos un poquito. El primer renglón es el valor de las x's. Y si se fijan, yo comienzo en 5, 4. Aquellos que no les gustan los decimales, esos que están sentados, ay profesora, a mí no me gustan los decimales. Bueno, bienvenido al mundo real. En la vida real tiene que dar decimales. O usted cuando va al súper no usa decimales. Entonces tengo que ponerlos con decimales. Sobre todo para analizar este tipo de operaciones. La X, si se fijan, para ayudarlos un poco, piensen en 5 centavos, 4 centavos, 3 centavos, 2 centavos, 1 centavo y 0. Si se fijan, fui bajando la cantidad del valor de X, fui achicándola, fui haciéndola más pequeña. ¿Qué pasa con f de X? Comenzamos en el primer valor es 19, después seguimos a 24, después 32 y fíjense que llega hasta el 99, negativo. Fíjense que todos los valores en este lado me dan negativo. Si yo pudiese evaluar esa función en un número decimal todavía más pequeño de 1 centavo, profesora, eso en la vida real no existe. Sí existe. Si usted estudiara biología, química o física, también. Y aquellos que tienen que hacer cálculos actuariales, los que tienen que dar contabilidad, trabajan con 2 decimales. Pero recuerden que hay cálculos actuariales en banca y finanzas donde ahora con un Excel o un programa computarizado, usted tiene que trabajar 2, 3, 4 cifras decimales. Si usted tuviera que trabajar más, por ejemplo, este número, ahorita no lo podemos calcular gracias al tiempo, al corto tiempo que tenemos. Qué alivio, ¿verdad, profesora? Esto lo más posible es que se le va a ir a un número 100 y algo. O sea, se le va a ir a números muy, muy, muy grandes. Entonces, fíjense que por eso es que yo hago el comentario allí. Observe que para los valores negativos muy pequeños de X, la F toma valores negativos muy grandes. Ella se va a ir, como quien dice, al infinito y más allá, pero por los valores negativos. Vamos a ver qué pasa, recuerden que eso es por la izquierda. Vamos a ver qué pasa por la derecha. La misma historia. Tengo que hacer el mismo análisis cuando los x's van por la derecha. Nuevamente me acerco de 5 centavos, 4 centavos, 3, 2, 1. Y nuevamente, muy similar, los números que voy obteniendo, 21, 26, 34, 51, 101, y eso le va a dar a más infinito. Ahora, la función va creciendo sin límite,
exorbitantemente hacia números muy grandes, pero por medio de números positivos. Gráficamente, ¿qué significa eso? Gráficamente, vamos a verlo. Cuando los números se van, cuando X tiende a 0 por la izquierda, la gráfica se va a ir hacia acá abajo. Se va a ir hacia abajo. Los números de X van a acercarse a 0 y la gráfica baja. De repente allí no se aprecia cuánto puedo bajar porque la pantalla es muy pequeña y tengo limitantes para hacerla. Pero si pudiera seguir, me iría hasta el piso. Y de igual forma, por la derecha, cuando voy por la derecha, la gráfica subiría muy, muy alto de los Y y tendría que hacer mi gráfica hasta el techo. Eso es lo que quiere decir las funciones al infinito. O sea, gráficamente ellas llega un momento en que los valores se hacen tan grandes que no se puede hacer la gráfica. Ahora, vamos con la definición de los límites al infinito. El límite de f de x cuando x tiende hacia el punto A es más infinito, o sea, infinitos positivos. Si la función se hace tan grande como se quiera, en valor absoluto, siempre que se tomen valores de x suficientemente próximos al número A. Y cuando es así, se dice que el límite va hacia más infinito. Y de igual forma, se dice lo mismo, que el límite va a tender a menos infinito. Si la función de x se va haciendo muy, muy grande, en valores de x, siempre que se tomen valores de x suficientemente próximos al número A, pero distintos a él. Entonces, fíjense, una definición, como vimos, se van a números muy, muy grandes y a otra a números muy, muy pequeños. Deben estar ustedes en sus casas, profesora, mire ese cuento de hoy, no me gusta. ¿Y para qué me sirve eso? Eso yo no lo voy a usar en mi vida real. Yo voy a dedicarme a los negocios. Yo voy a ofrecerle, qué sé yo, negocio a la gente. Yo voy a montar mi empresa. Eso no me sirve. ¿Para qué me está estresando usted con eso? Vamos a ver si con este humilde ejemplo que les traje hoy los hago cambiar de opinión. Resulta que suponga que el costo en balboas de reducir un porcentaje la contaminación por el vertido de desechos en la bahía está dado por esta función que está aquí. 80.000 menos 80.000 sobre 100 menos P. Fíjense que estoy hablando hipotéticamente de la bahía porque es lo más común que tenemos aquí en Panamá. Generalmente la mayoría de nosotros nos toca salir y encontrarnos en algún momento de nuestro tránsito por la ciudad en la bahía. Pero usted piense pues en un río cercano a su comunidad o a su casa, en un riachuelo, en un lago, en lo que usted quiera. Pero pensemos en la contaminación. Le preguntan, nos piden que calculemos el costo de reducir en un 50% la contaminación. Ah, profesora, la mitad de la contaminación está bien. En un 90% y en un 100%. ¿Qué pasaría si yo quiero investigar matemáticamente si yo puedo eliminar esa contaminación en un cierto porcentaje? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular el límite de esa función en esos tres valores. En un 50%, o sea, la mitad de la contaminación, en un 90% más cercano y en un 100% que sería el total. Bien, vamos a hacerlo matemáticamente. Sería, vamos a hacerlo, creo que no nos queda mucho espacio aquí. Entonces, sería límite cuando X tiende a 50 de 80.000 por P sobre 100 menos P.
Y recuerden lo que hemos aplicado de límite la semana pasada. Tengo que reemplazar el 50 en lugar de P. Sería algo así. $80,000 por 50 sobre 100 menos 50. Bueno, tablas matemáticas, 8 por 5, 40. Y tengo que agregar, para terminar de hacer la operación, tengo que agregar los ceros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y eso todo se divide. 100 le resto 50, pues es 50. Divido aquí la operación. 8. Y si quiero, hipotéticamente, eliminar la contaminación, necesito 80,000 balboas aproximadamente. Eso, el 50%. ¿Qué pasa si quiero hacerlo a un 90%? Voy a avanzar un poquito más en la descontaminación. Ok, sería aquí, reemplazamos límite, lo puse en marcador, pluma, bueno, tengo que borrar primero. Sería límite, ok, límite cuando X tiende a 90 de 80,000, 80,000 por 90 sobre 100 menos 90. Continúo aquí. Límite cuando X tiende a 90. Bien, 8 por 9, 72. Agrego los ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y eso lo divido entre 10. Simplifico aquí. Y tengo que corregir algo aquí. Ya aquí cuando les recuerdo, cuando estamos trabajando el límite, que ese es un error que cometemos generalmente, cuando estamos trabajando ya los límites que hemos reemplazado, no debemos poner la palabra límite. Ese es un error que constantemente cometemos y cometen los estudiantes en los ejercicios. Bien, continúo aquí, estaba por hacer la división. Aquí simplemente sería 720,000 entre 1 y es 720,000. Fíjense, la anterior nos dio 80,000, esto es 720,000. Como quien dice, como diría uno, los números van en aumento. ¿Qué pasa 100? Alguien me va a decir, profesora, sí, rapidito, profesora, la bahía nunca se va a poder descontaminar. Pero vamos a la sustentación, digo yo, matemática del detalle. Sería límite cuando P tiende a 100 de 80,000 por 100 entre 100 menos 100. Y si observan, miren lo que va a pasar aquí. 8, agrego los ceros. Eso da 0.
¿qué me habían dicho los límites, las definiciones de límite? Que eso no se puede dar, o sea, caigo en una cierta particularidad. Este límite se va a cantidades muy exorbitantes, recuerden, 72.000, 800.000, quiere decir, no es que no vaya a existir y ahorita lo vamos a ver, es que se va a hacer muy, muy extraordinariamente el billetito que hay que invertir. Entonces, por eso es que se dice que eso no va a ser posible. Económicamente hablando, no sería posible hacerlo. Pero esa sería la sustentación matemática del asunto. Bien, vamos a otro tipo de límites también muy particulares. Los límites, los de hace un momento eran los en infinito, los que van ahora al infinito. ¿Qué sucede? Estas permiten el estudio de funciones cuando las x's se van cada vez mayor. Las x's se hacen muy grandes. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, dice, se han considerado límites de funciones cuando la x va a un número especial, un número r. Ahora vamos a ver cuando las x's se van creciendo sin límite, o sea, cuando la misma x se dispara a valores a más infinito o a menos infinito, que es lo que hemos planteado en esta diapositiva. Bien, para estas funciones, para trabajar esto, debemos tener claro teoremas importantes. Ya lo estábamos viendo. Cuando yo tengo un valor, una constante, y va evaluada en un x que tiende a infinito, su valor se hace 0. Y creo que lo habíamos visto hace un momento con las funciones. Las funciones, cuando íbamos dándole valores pequeños, valores grandes, el resultado se iba yendo a 0. Por ejemplo, si yo le doy tan solo aquí rapidito, si yo le doy límite y yo digo que k puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 4, 5, 20, yo pienso en un número k sobre x. Si yo lo primero que hago es que le doy a ese valor 1, cuando x tiende a 1, pues esta función sería k sobre 1. No hay problema, eso es k. Si yo a la función le doy el valor, por exagerarlo, límite, cuando x tiende a 1000, por ejemplo, de k sobre 1000, esto se va a ir a un valor muy, muy, muy pequeño, pero muy cercano a 0. 0 punto algo. Si yo cambio ese valor de 1000 a 1.000.000, se va todavía a un número mucho más pequeño, y por eso es que aquí se asegura por el teorema que el número, el resultado de ese límite se va a 0. Eso por ese lado. Y si le doy a la x un exponente cualquiera, sucede lo mismo. Entonces, este teorema lo debo tener presente. Si tengo cualquier expresión con un x que tiende a infinito y el x va en el denominador, eso se va a 0. Bien, recordemos un poco la función polinomial, la polinómica. Esa la dimos por allá, por la primera clase, la segunda creo. Recuerden que el dominio de la polinomial son todos los números reales y el codominio también, por si acaso se les olvidó. Tengo 3x a la quinta, 6x a la cuarta, 2x al cubo, x cuadrado, 7x menos 6. Dice que a dicho polinomio puede asignársele cualquier valor en el dominio, o sea, ella es muy amplia, por así decirlo. Ahora, ¿qué dice el teorema de la función polinómica? Que si ella va al infinito, la función polinómica va al infinito, su límite va al infinito positivo o al infinito negativo,
dependiendo de que el coeficiente del término de mayor grado del polinomio sea positivo o negativo. ¿En quién me tengo que fijar? En el primer coeficiente de la letra. En el coeficiente, perdón, del exponente más alto. Para aquellos que no lo captaron, repito, el coeficiente del exponente más alto. Vamos a verlo con un ejemplito. Tiene el límite, esta es una polinomial, esta es una cúbica, x al cubo, 2x cuadrado, x al cubo, 2x cuadrado, menos x menos 1. Y fíjense el x infinito. Profesora, ¿y usted no dijo que el x infinito eran números muy, muy grandes? Bueno, eso es lo que voy a intentar explicarlos con la esperanza de que se entienda. ¿Qué pasa si usted le diera valores aquí? Pensemos un momentito solamente. Si usted le diera valores a x de 100, 100 al cubo, 100 al cubo es 100 por 100 por 100. O sea, en pocas palabras, 100 al cubo no es otra cosa más que 1.000.000. Si usted elevase 1000 al cubo, se va a hacer todavía mucho más grande. Igual va a suceder si usted quiere elevar, por ejemplo, x al cuadrado. 100 al cuadrado. 100 al cuadrado va a ser 100 por 100. Y eso es 10.000. Ahora imagínense que usted sume 1.000.000 más 10.000 más 1. Lo que quiero que vean es que la cantidad se le va a hacer todavía mucho más grande. ¿Qué es lo que pasa entonces con los límites al infinito? Vamos a ver, pensemos. Lo hice con 100, recuerden. Pensemos en un número más grande de 100. 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Se imaginan 1.000.000 al cubo? Eso es un número extraordinariamente grande. 1.000.000 al cuadrado. ¿Se lo han imaginado alguna vez? Menos infinito más 1. Pensemos en 1.000.000 al cubo, eso se va a ir cualquier cantidad de ceros. 2 por 1.000.000 al cuadrado también se va a ir a cantidades muy grandes. Infinito, 1.000.000 también, menos 1. ¿Ustedes creen que el 1 le pueda hacer contrapeso al resto de las cantidades infinitas? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esto va a dar un infinito extraordinariamente grande. 2 por infinito al cuadrado sigue siendo un infinito grande. Y este, pues, va a ser un infinito más pequeño, porque acuérdense que estos dos, los estoy llamando así, pero realmente ellos están al cubo y al cuadrado. Y más 1, pues, más 1 aquí entre nos como que no es muy representativo. Si me quedo analizando en estas dos que son los más grandes, ¿a qué conclusión llego? Que la respuesta de ese límite, de esa polinomial, es un número extraordinariamente grande, porque eso es lo que quiero que quede claro. Nosotros en matemáticas estamos conscientes de que el infinito, para que no se me equivoquen muchachos, porque ustedes están comenzando en esto, los que ya llevamos años en matemáticas metidos estudiándola, entendemos que el infinito no es un número. Lo que me quiere señalar el infinito es que estoy hablando de cantidades extraordinariamente grandes. Trillones, billones. Hace una semana alguien me estaba preguntando por los sextillones. Difícilmente nosotros hablamos en nuestro idioma tradicional en esas cantidades, en miles de millones, en cientos de millones, en miles de trillones. Es muy difícil para nosotros manejar eso a diario, pero nada más es para que tengan la idea. Estamos hablando de cantidades de ese tipo cuando hablamos de infinito. Entonces, en matemáticas no es que el infinito sea un número, sino es una representación, una notación que me dice a mí que eso es extraordinariamente grande. Eso en cuanto a la
polinómica. La polinómica me da infinito. ¿Qué me pasa cuando tengo una racional? Cuando tengo una racional, tengo la dificultad de que tengo un denominador. Y si me pongo a revisar aquí, voy a tener esta situación. Arriba me va a dar una cantidad, como lo vimos, muy parecida a la que tenía en la función anterior, porque también es una polinomial, lo único que cuadrática. Arriba me va a dar infinito y abajo también. ¿Qué se hace para salvar esto que me acaba de dar aquí, que se llama en matemáticas indeterminación? ¿Qué se hace? Lo que se hace es que se divide numerador y denominador de la fracción, de la función racional, se divide por la mayor potencia. Cosas que tengo que tener importantes aquí. ¿Cuál es el mayor grado aquí? 2. Acá está el grado 1. Pero al momento de elegir, ¿cuál voy a elegir? El más grande de ellos, que es x cuadrado. Entonces vamos a hacer la división para que la vean. Sería el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? El numerador, todos los tengo que dividir entre x cuadrado. Fíjense lo que estoy haciendo. Cada uno de los 3 términos del trinomio que está arriba, lo estoy dividiendo entre x cuadrado. Y el denominador 3x menos 5, que es una función lineal, también la tengo que dividir entre x cuadrado, ambos términos. Profesora, ¿y dónde comienzan los denominadores y dónde terminan? Les recuerdo, aquí el numerador y el denominador. Recordamos un poquito los teoremas que vimos. Cuando tengo aquí, si se fijan, x sobre x cuadrado, esto se va a quedar. No he terminado de evaluar el límite. Fíjense que lo estoy escribiendo nuevamente. Eso da 1. Aquí esta x se cancela con esta de aquí, con una de las de aquí, y me queda 2 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Abajo se va esta y con esta x me queda 3 sobre x menos 5 sobre x cuadrado. Bien, aquí se va a tener que aplicar lo que vimos hace un ratito de los teoremas. 3 sobre x, recuerden que él se va a ir a infinito, a 0, perdón. Este se va a hacer 0, igual que este. Vamos a tratar de marcarlos. Este se va a 0, este se va a 0, este se va a 0 y este también se va a 0. ¿Qué me queda entonces? Me queda límite. Aquí ya, ahora sí puedo resolver esto. Sería 1. A ver, color negro que se vea mejor. 1 más 0 más 0. El denominador sería 0 menos 0. 1 entre 0. ¿Y qué habíamos dicho hace un rato del denominador en 0? Recuerden que estamos hablando de límites especiales. Esa función se va ¿a dónde? Al infinito. Bueno, y para finalizar, los límites de las funciones trigonométricas. Estas se trabajan con 2 teoremas, estos que están aquí. Alguien me dirá, profesora, pero si las funciones trigonométricas son 6, hay una serie de identidades.
¿Qué es lo que se hace con esas funciones? Cuando tienen tangente, cotangente, secante y cosecante, tienen que transformarlas a la forma de seno y coseno. Vamos a intentar hacer este. ¿Qué se hace con la tangente? A recordar, tangente de X por una identidad trigonométrica, seno de X sobre coseno de X. Aquí entonces reemplazo eso aquí en el numerador. Límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre tangente de X. Y eso sobre X. Digo, perdón. Aquí me equivoqué. Seno, coseno era aquí. Disculpen, esto es X. Aquí tengo una división. Entonces, esto sería límite cuando X tiende a 0, seno de X sobre coseno. Este es el numerador de la fracción. Este signo lo cambiaría por multiplicación porque tengo una división de una fracción entre un entero. Y la propiedad me dice que tendría que hacer esto, seno de X sobre coseno por, esta se invierte y me queda 1 sobre X. Límite cuando X tiende a 0 de seno de X. Aquí hago un cambio matemático, por llamarlo de alguna manera. La X la paso para acá por la conmutativa y saco 1 sobre coseno de X. Si observan aquí este pedacito de aquí, este es un teorema. Esto de aquí me da, según, si vamos un momentito a la diapositiva anterior, ella se va a 1. Y si yo aplico el coseno de X, sería aquí 0. Eso también, el coseno de 0 es 1. Así que me va a quedar 1 por 1. El resultado de esa función es 1. Entonces, más o menos esa es la forma de trabajar las funciones trigonométricas. Porque esas son más difíciles. Son bien difíciles y llevan toda una transformación. Una completa transformación llevan. Bien, si vieron, la cosa hoy estuvo complicada. Límites laterales resultan útiles para calcular límites de funciones con características muy especiales, racionales, irracionales y funciones a trozos. Los infinitos quieren decir, son límites de funciones cuando la X, la función, crece arbitrariamente. Y los límites al infinito cuando la función, cuando X se hace cada vez mayor. Las prácticas están en Khan Academy, se las recuerdo. Una tareita, la bibliografía y como de costumbre, pasen bien y quédense en casa. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.